volver a reendeudarnos, obviamente, y para eso están, eso es la naturaleza del sistema financiero que se impone hoy en el mundo, eso es lo que están buscando, y en ese sentido el paquete que le van a ofrecer va a ser dulce, si van a querer recrear las condiciones que hicieron posible el menemismo. El menemismo fue posible porque hubo un gran paquete financiero de endeudamiento sobre la Argentina, es decir, los argentinos vivimos de alguna manera eso que los compañeros de Podemos dicen, ¿no es cierto?, como engañados y tenemos que pagar ahora lo que consumimos antes. Es decir, nos van a endeudar para que podamos consumir, para que podamos apoyar un gobierno reaccionario de derecha y que después tendremos que pagar con una nueva crisis, con un nuevo default, con un nuevo aumento gigantesco de la deuda externa argentina. Ese es, diría yo, el prospecto, ¿no es cierto?, verdadero, ¿no es cierto?, que tiene las negociaciones internacionales en este momento. En esa dirección se encamina. Y en ese sentido, creo que lo fundamental pasa por poder resolver el problema que está entre dos polos pareciera que opuestos. O la conciencia nacional popular, que vive una gesta patriótica en estas condiciones, o la dureza del bolsillo, ¿no es cierto?, que aqueja a los argentinos en los meses difíciles que posiblemente tengamos que enfrentar por delante. Si nosotros sabemos resolverlo políticamente y podemos organizar nuestras propias fuerzas y podemos enfrentar de una manera adecuada todo este proceso que se viene por delante, podremos atravesar hacia una etapa nueva. Y acá aparece otro problema que también planteaba el compañero de Podemos. Latinoamérica ha sido un ejemplo en los últimos 10 años de cómo resolver el problema del post-neoliberalismo. Sin embargo, con eso no ha sido suficiente para resolver los problemas profundos que aquejan a nuestros países. Es decir, no hemos cambiado la matriz productiva de la Argentina y eso es una cuestión pendiente. No lo resuelve enteramente el problema de si hay que profundizar el modelo. En realidad, estamos frente a la necesidad de emprender una nueva etapa de nuestra situación. No porque se haya agotado este modelo, como dice la derecha, sino porque la continuidad de lo fundamental de este modelo, que es un modelo de justicia social, de igualdad, ¿no es cierto?, de una posición independiente y soberana ante el mundo, requiere una nueva etapa, requiere nuevas medidas, requiere tomar medidas que no se han tomado hasta ahora y que la realidad política plantea. La presidenta, en su discurso, por primera vez planteó con fuerza una cuestión que no aparecía normalmente en los discursos. Habló de la planificación, habló del modelo de los chinos, dijo que lo de los chinos no era una casualidad, que tenía que ver con la planificación. Eso, sustentado desde el gobierno, aparece como una cuestión con fuerza que nosotros hemos visto cómo se comenzó a desarrollar hace un tiempo, pero que sin duda es indispensable tener en cuenta que nosotros no podemos enfrentar las nuevas etapas de la vida política argentina sin un cambio profundo que requiere hacer también un nuevo discurso, una nueva narrativa, como dice la derecha, para poder enfrentar esta situación. Y quiero pasar al otro tema que nos aqueja, que nos preocupa, que es el tema de la situación internacional y particularmente lo de Gaza. Yo sé que David no dijo enteramente algo, pero estaba conforme con la declaración que habíamos sacado. Yo tampoco estoy conforme, en realidad yo quisiera decir mucho más, pero me parece que la declaración que sacó Carta Abierta es muy importante, es lo que podíamos sacar de acuerdo al desarrollo de la unidad que tenemos entre nosotros y que era necesario pronunciarse y nos hemos pronunciado. Y nos hemos pronunciado con bastante claridad, con bastante contundencia, es una buena declaración, por más que a algunos de nosotros no nos parezca suficiente y creamos que es necesario hacer más. Pero quiero referirme a algún aspecto de lo que dijo David, además. David cuestionó al Estado de Israel. Y me parece que esta cuestión está hecha desde una mirada, ¿no es cierto?, desde su formación, desde el problema de la Constitución, de la carencia de una Constitución, desde la existencia de un Estado que él denominó bien, ¿no es cierto?, en el sentido de que se ha convertido en la Torá, ¿no es cierto?, en reemplazo de la existencia de una Constitución, está bien, pero está bien mirado desde la mirada política del momento actual. Yo creo que la historia hay que mirarla de otra manera. Me parece a mí que en los inicios del Estado de Israel la situación fue extremadamente compleja y que creo, por otro lado, que no eran los sectores religiosos los que predominaron en ese momento. Y esto no es un problema menor. En aquel entonces el laicismo tenía mucho peso, inclusive la izquierda tuvo peso en la formación del Estado de Israel. Esas raíces
También hay que reconocer independientemente que no hayan podido forjar una constitución. Hay muchos países que no tienen constitución. Inglaterra no tiene constitución, por ejemplo. Y sin embargo, fíjense el papel histórico que ha tenido. Es decir, esto no puede llevarnos a negar el papel del Estado de Israel en su existencia. La existencia es un fenómeno político real, consistente. No podemos criticar eso. Podemos criticar la derecha encaramada que llevó a un Estado, a convertir esto en un Estado teocrático, ¿no es cierto?, un Estado injusto, agresivo, al servicio del imperio de turno, porque hoy será este y mañana puede ser otro. No importa eso, porque es un país que tiene existencia propia y es un Estado que existe. Entonces el problema es político y lo tenemos que mirar desde ese lugar, desde el lado político, y hacer las concesiones políticas que sean necesarias para edificar una política que nos lleve a criticar con dureza y a unir todas las fuerzas susceptibles de ser unidas para colocar una situación difícil a la que hoy conduce esa política agresiva en el Estado de Israel. Y en ese sentido creo que hay que rescatar y no generalizar en el tema del sionismo. Y quiero tomar esto porque tiene que ver con una exposición que se hizo en la última asamblea, que hizo el compañero, que lamento que no esté. En la asamblea anterior no lo quise plantear porque ya se había ido y creo que no ha llegado. Él criticó, dijo en un momento, que el compañero lo hizo mal. Él planteó en un determinado momento, al terminar su exposición, que advertía que no se cometieran en la declaración que nosotros hiciéramos los mismos errores que habíamos tenido en la Comisión de Asuntos Internacionales cuando habíamos elaborado un documento, y dijo algo que no es, que es falso, que no es cierto, por eso quería que estuviera. Dijo que nosotros habíamos hablado de la sinarquía internacional. Eso es absolutamente falso. Ese documento lo redacté yo, fue leído acá y jamás yo he tenido una expresión de ese tipo, porque va contra mi propia naturaleza política, palabras en general, pero no las mías. Ni tampoco de la Comisión de Asuntos Internacionales, que de ninguna manera tiene una posición de ese tipo. Tuvo sí una expresión que fue criticada en la Asamblea y que nos llevó a reformularlo, que fue la condena al sionismo que había, ¿no es cierto?, que imperaba en el gobierno de Israel. Nosotros retiramos ese término, yo estuve de acuerdo en retirarlo, no porque haya cambiado mis convicciones sobre los aspectos negativos que tiene el sionismo desde sus orígenes y de su constitución, sino porque entendía que era un elemento divisorio y que era necesario sacarlo, que era justo rescatar la experiencia de la izquierda, de muchos compañeros del sionismo socialista, como de otras variantes de la izquierda que operaban en nuestro país y en Israel, y que era una concesión positiva, que yo por lo menos estaba totalmente dispuesto a hacerla, y lo hicimos, y ese documento no tiene hoy esos términos, y está en las páginas de carta abierta, en la web figura, o sea, todos pueden tener acceso a él, pero de ninguna manera planteamos lo de la sinarquía. Digo esto porque me parece a mí que el elemento de la unidad es un elemento muy importante que tenemos que tener en